Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, a La Carta con Sabor. Hoy te traigo una receta que toma tiempo y dedicación, el brisket. Este estilo que vamos a utilizar no es solo una cuestión de fuego, sino una mezcla de humo y de tiempo. Esta es una pieza relativamente pequeña, es aproximadamente unas 3 libras y es un corte de carne del pecho o de la parte baja del pecho de la vaca. Como todos saben, es una pieza más dura, ya que al tener clavícula, el pecho sostiene aproximadamente el 60% del peso del animal y está formado por un tejido, cuyo componente principal es el colágeno, que al someterlo a un proceso de calor suficiente, se transforma en gelatina. Esto es lo que hace que el brisket pase de ser una pieza tan dura a convertirse en una pieza jugosa, suave y exquisita. Lo primero que vamos a hacer es retirar todo este exceso de grasa. Toda esta grasa que estás viendo no se la vamos a retirar. Esta grasa va a hacer que después de tantas horas de cocción, el brisket quede aún jugoso y delicioso. Pues vamos a hacer algo muy importante, vamos a sazonar la carne. Para esto voy a utilizar sazón, un sazón con limón, sal, sal de ajo, pimienta, paprika o pimentón molido y chile en polvo. Todos estos ingredientes van a realzar el sabor de nuestra carne. Lo primero que vamos a hacer antes de echar todos estos condimentos, todo este aliño que vamos a utilizar, es echarle un poco de mostaza. Esto le va a dar un sabor un poco diferente, un sabor único, pero también va a ayudar a que todo nuestro condimento se adhiera al brisket, a la carne. Y también un chorrito suficiente de salsa inglesa, que se bañe completico, que no te dé miedo, no es una excesiva cantidad. Esto va a ayudar también a que el sabor sea muy rico. Y entonces vamos a pasar al proceso de echarle todo nuestro condimento, que se bañe completo, que no te quede ninguna parte del brisket sin agarrar todos estos condimentos, para que el sabor quede parejo en todos los lados. Una vez ya listo, vamos entonces a pasar a prender el carbón. Para esta ocasión voy a utilizar este de briquetas, que para mí es el más correcto de todos los carbones para utilizar para hacer el brisket. Y voy a facilitar todo el proceso prendiéndolo en este recipiente o chimenea, como le quieran llamar. Y esta apertura que tiene por abajo la vamos a poner solo a 1/4 y le vamos a añadir entonces nuestro carbón. Vamos a añadirle la cantidad suficiente para que dé un buen vapor, un buen calor, pero no mucho, no te excedas con la cantidad de carbón porque no es fuego directo lo que le queremos dar al brisket, le vamos a dar solamente vapor, calor. Esta bandejita con agua, ¿cuál es el objetivo? Que esta misma agua suelte su vapor y humecte la carne. Recuerda que son muchas horas cocinándose. La parrilla todavía tiene un poco de restos de carne de anoche, hicimos unas carnitas asadas geniales. Más adelante te voy a mostrar el video. Y por eso es que voy a utilizar esta rejilla y aquí voy a poner el brisket. Recuerda, no pongas la carne arriba del carbón, la carne la vamos a poner arriba del agua. El agua va a soltar su vapor y va a humectar la carne. Si la pones arriba del carbón se va a quemar. Próximo paso, y ya es opcional, es añadirle un poco de madera. Para esta ocasión yo utilicé mezquite, esto le va a dar un sabor y va a ahumar la carne de manera diferente. Tapamos nuestro barbecue y la ventilación igual que la parte de abajo, solo a 1/4. Aquí ahora pusimos el brisket exactamente a las 3 de la tarde. Recuerda que van a ser aproximadamente unas 7 o 8 horas. Temperatura máximo 350 y comenzó la función. Pues en lo que esté el brisket yo me voy a preparar un rico sanguchito, estilo cubano, como siempre. Recuerda que son aproximadamente unas 7 o 8 horas, por eso vamos a preparar este rico sándwich que sé también que te va a encantar. Para esto voy a utilizar casualmente jamón de brisket. Ponle cantidad suficiente, no te me quedes con hambre. También voy a utilizar algo súper rico, es el queso pepper jack. A mí me encanta ese picocito que tiene y le da un sabor súper diferente y rico al sándwich. Le vamos a añadir unos aritos de cebolla y lo vamos a llevar al horno por unos 2 o 3 minutos, solo hasta que se gratine el queso, hasta que coja un poco de sabor y de color esta cebolla. Mientras el horno hace su función, vamos entonces a cocinar 3 o 4 tiritas de bacon. Esto no puede faltar, es algo súper genial y le va a añadir mucho sabor. Solo asegúrate de que la candela no esté muy alta, porque aquí vamos a querer freírlo pero no quemarlo, quitarle todo este exceso de grasa, que quede crujiente y con sabor. Y en esta misma grasa que soltó nuestro bacon vamos a hacer un huevito frito. Que no se te ponga dura la yema porque esta va a ser su función.
Le vamos a añadir tomate y lechuga. Como sabes, la ensalada es algo que le añade muchísimo sabor y frescor a las comidas, y al sándwich le añade mucho, pero mucho más. Y algo que no puede faltar es el aguacate. Esto es fundamental. Un sándwich que se respete lleva sus lasquitas de aguacate. Después de unos minutos ya nuestro sándwich sale del horno con el queso totalmente gratinado y la cebolla con un poquitico de color. Entonces llegó el momento de añadirle nuestros vegetales. Vamos a utilizar la lechuga, el tomate y el aguacate. Y llegó la parte más importante. Le vamos a añadir el bacon y el huevo. Si ves, el bacon quedó bien pero bien crunchy y el huevo con su yemita bien suavecita. Y opcionalmente le puedes echar también un poco de mayonesa o mantequilla si lo prefieres. Te aseguro que este sándwich quedó súper rico. Es una combinación perfecta de texturas, colores y sabores. Sé que te va a gustar. Prepáralo en casa y si lo haces, déjame en los comentarios. Bueno, ya con el estómago lleno y después de 2 horas, vamos a pasar a preparar el humectador de nuestra carne. Vamos a utilizar para esto vino tinto, mojo criollo, sazonador Goya y comino. Si notas, ya la candela estaba casi totalmente apagada, pero no importa, el vapor está concentrado y seguía cocinando nuestra carne. Vamos a pasar a humectar nuestra carne por todos los lados, que se moje bien. Después de esta primera vez que estamos humectando la carne, que ya han pasado 2 horas, este mismo proceso lo vamos a hacer cada 45 minutos o 1 hora, también dependiendo del tamaño de la pieza que estés utilizando. Vamos ya, para esta ocasión, a añadirle la segunda tanda de carbón. No tan fuerte, recuerda, en el mismo lugar y que no quede abajo de la carne, para que no te reseque, para que no te queme la carne. Vamos también, muy importante y fundamental, a voltear la carne para que coja el calor parejo por los dos lados. La temperatura va a seguir siendo la misma, 350, 325 grados. Ya han pasado otra vez otros 45 minutos y vamos a volver a hacer el mismo proceso. Vamos a aumentarla, vamos a mojarla bien para que no se reseque. En 8 horas esto es fundamental. Bueno, y ya después de 6 horas cocinado el brisket, vamos a hacer el último paso y muy importante también, en papel aluminio, porque si no se nos puede quemar. Vamos a añadirle todo el resto de nuestro humectador. Esto es importante también que lo hagas para que no se reseque el brisket, porque es el último golpe de calor y de candela que le vamos a dar. Si la pieza que vas a cocinar es grande, te aconsejo que le pongas doble papel aluminio. Como la pieza mía solamente tiene 2 o 3 libras, le voy a poner solo una capa de aluminio. Y aquí sí le vamos a añadir la última tanda de carbón. Que no te asuste el fuego, porque ya el papel aluminio va a hacer su función. Transcurrida entonces ya 7 horas, nuestro brisket está totalmente preparado. No te imaginas el olor tan intenso que desprende. Y el color, fundamental, queda con mucho sabor, jugosidad y textura. Sí, sé que es un proceso largo, son 8 horas de cocción, pero el resultado final vale la pena. Quedó un brisket totalmente suave, sobre todo quedó muy jugoso y con un sabor exquisito. Pues ya sabes, si te gustó mi receta de hoy, por favor regálame un like y comenta, pero sobre todo suscríbete a mi canal, que es totalmente gratis. ¿Ya te suscribiste? ¿Aún no? Dale click, es totalmente gratis. Hazlo ya y nos vemos en un próximo video a la carta con sabor.